La bandera LGTBI sigue desplegada sobre la fachada del edificio de las Cortes, a pesar de que el presidente del Parlamento amenazó a los socialistas, que son quienes las han colocado, con retirarla. La polémica vuelve a protagonizar este Día del Orgullo en Castilla y León. Hola, ¿qué tal? Tampoco los ayuntamientos de Valladolid y Burgos han desplegado sus banderas como sí habían hecho años atrás. Al margen de eso, las ciudades de nuestra comunidad acogen actos diversos por el Día del Orgullo, entre ellos las manifestaciones que se celebran esta tarde, y hoy aprovechamos nuestro análisis para hablar de las reivindicaciones de este colectivo. Luego lo hablaremos con nuestros invitados. Además, se acercan las vacaciones y los viajes, y es que no están disfrutándolo ya, y con ello los problemas en los vuelos, con los billetes, con las maletas. Como no está de más recordar cuáles son nuestros derechos, hoy hablaremos con la delegada de la OCU en Castilla y León. Y en Soria está a punto de empezar el Campeonato Mundial Femenino de vuelo a vela. Hoy vamos a ver una demostración de esta modalidad que cada vez cuenta con más afición. Esto y más aquí, ahora, en Está Pasando. Comenzamos. Pues empezamos hablando del Día del Orgullo que hoy celebramos. Por toda la comunidad hoy se están llevando a cabo actos para reivindicar los derechos del colectivo LGBTI. Eduardo. Sí, Pilar, por la tarde hay varias manifestaciones ya convocadas por Castilla y León, pero esta mañana hemos visto ya algún tipo de acto de celebración y sobre todo reivindicativo. Por ejemplo, en Salamanca, la asociación Iguales ha sido la encargada de trasladar esas reivindicaciones, esos mensajes al ayuntamiento. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades y otra edil socialista han recibido a representantes del colectivo con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo. Por cierto, que el Ayuntamiento de Salamanca, que gobierna el PP con mayoría absoluta, ha colocado la bandera arcoiris en el cercano Teatro Liceo. Sí ondea una en la fachada consistorial. Es la que el Grupo Socialista ha colgado por su cuenta en el balcón de su despacho, sin que de momento nadie haya instado a retirarla. Donde no habrá bandera LGBTI es en los ayuntamientos de Valladolid y Burgos, donde ha entrado a gobernar el PP en coalición con Vox. La regidora burgalesa se acoge a la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe colocar banderas no oficiales en los edificios públicos. Aunque Cristina Ayala acudirá a la manifestación del orgullo de esta tarde, allí en Burgos, como se lo trasladó en una reunión a la asociación Espacio Seguro. Sí que ha dicho que, se ha comentado que va a venir a la manifestación, así que ya es algo. Lo triste es que la bandera no está ondeando ahora en el ayuntamiento. No creemos que sea lo más importante, se ha hecho mucho ruido sobre ello, pero estamos viendo que igual es una concesión a ciertos grupos políticos más que algo legal en este caso. Y el otro debate sobre las banderas tiene lugar en las Cortes de Castilla y León. Ayer el Partido Socialista colocó una bandera de 50 metros en el exterior de su despacho y el presidente de la Cámara Autonómica de Vox instó al partido a retirarla, o si no, se lo ordenaría a los servicios de seguridad del Parlamento. Carlos Pollán alude al reglamento de las Cortes. Esta mañana, como están viendo en las imágenes, la bandera continúa colocada en el lateral del edificio de la Cámara, de la sede de las Cortes de Castilla y León en Valladolid. Y precisamente de este Día del Orgullo, de las banderas, de las reivindicaciones, hablamos a partir de ahora, Pilar, en el tiempo del análisis. ¿A quién está pasando? Bueno, pues así como han visto están las cosas, y les vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy qué les parece todo esto. Les voy a presentar primero. Ellos son Virginia Hernández, que es la directora de proyectos de la Fundación Triángulo. Virginia, gracias por estar con nosotros en un día como en el de hoy. Muchas gracias por invitarnos. También le acompaña Miguel Sánchez, que también forma parte de la Fundación Triángulo y que integra el área de familias de esa fundación. Lo he dicho bien, Miguel, ¿verdad? Lo has dicho perfectamente. Muy buenos días. Pues bienvenido. Muchas gracias. Gracias a los dos.
¿Qué os parece? Vamos a empezar por lo último, por lo que nos comentaba nuestro compañero Eduardo, que el presidente de las Cortes no haya autorizado a que se coloque esa bandera y además que amenazara con retirar la bandera que ha colocado en los despachos, en la fachada del edificio de las Cortes, el Grupo Socialista. ¿Qué opinión os despierta? Ninguna sorpresa por desgracia, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que yo creo que en este caso yo creo que ha cruzado una línea más, porque él como presidente de las Cortes, en representación de su partido, puede en un momento dado decir que no se va a postular, no va a encarnar la defensa de los derechos de las personas LGBTI y puede incluso ningunearlas. Lo que está claro es que en este caso no solo le basta con su actitud, tanto personal como política, sino que además está impidiendo a otros grupos políticos que en sus balcones particulares exhiban la solidaridad, la visibilidad con las personas LGBTI, con lo cual está mandando un mensaje más allá. No es solo que no me ocupe de las personas LGBTI, sino que además voy a impedir que otras personas se ocupen, con lo cual yo creo que esto marca definitivamente un antes y un después en lo que a la confrontación se refiere. No es que no me vaya a ocupar de vosotros, es que además voy a ir contra vosotros. Miguel. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Virginia, pero aparte hay dos matices que a mí me parece relevante resaltar. En primer lugar, que es una provocación. Yo considero que bueno, en esta nueva línea de política de grito, de titular, de tuit llamativo, pues muchas veces se busca la fotografía, se busca la frase rompedora y captar quizá emociones de manera más inmediata. Y este tipo de acciones parece que son inofensivas y parece que se quedan en la superficie y que no trascienden más allá de la mera valentonada de hoy de no poner la bandera, y sin embargo van mucho más allá, porque del mismo modo que colgar una bandera es un compromiso, exige un compromiso, implica un compromiso detrás, no colgarla o incluso instar a retirarla a quien amaga con hacerlo, también es otra declaración de intenciones y otro compromiso bastante claro. Implica que hay detrás de este tipo de gestos. Las banderas tienen una fuerza simbólica muy potente y es de todo menos banal este debate sobre qué se cuelga, qué no se cuelga, qué se representa y qué se visibiliza, sobre todo. Porque al final hablamos de eso, de organismos que ostentan el poder en representación de la ciudadanía, no solo de una parte de la ciudadanía, y al final los derechos de las personas trascienden a cualquier vaivén político que pueda haber, y estamos hablando de derechos. No podemos olvidar que es que las Cortes es la sede de la soberanía popular de toda la comunidad autónoma, de todas las castellanas, de todos los leoneses. Por lo tanto, es que es una afrenta que en el edificio en el que nos encontramos cobra una especial relevancia por encima de cualquier otro edificio. Y no es un hecho aislado, Virginia, Miguel, porque también vemos que en el Ayuntamiento de Burgos y en el Ayuntamiento de Valladolid, donde en otras ocasiones anteriores sí que se había colocado la bandera, este año no se va a colocar. Sí que es cierto que la alcaldesa de Burgos bueno, pues ha manifestado su apoyo al colectivo LGBTI, va incluso, creo que, apoyar la manifestación que se celebra ahí esta tarde. Bueno, se van a celebrar actos, desde el ayuntamiento lo respaldan, pero esa retirada de símbolos, esa no colocación en este caso, la bandera. Al final es un símbolo, pero ¿creéis que están en peligro en los ayuntamientos las políticas a favor del colectivo LGBTI? Virginia, Miguel. Yo, como miembro del grupo de familia de la Fundación Triángulo, llevo unas semanas bastante preocupado, primero como miembro de una familia LGTBI, pero también a la vista de las noticias que nos llegan de otros países donde la ultraderecha ya nos lleva a la delantera por muy pocos meses, por muy pocas semanas, y hablo de Italia, donde se ha retirado el derecho de filiación a las madres que no son biológicas, a las madres no biológicas en parejas de lesbianas, con efecto retroactivo. Hasta niños y niñas nacidos en 2017 van a retirarse la afiliación de sus madres no gestantes. Me parece algo absolutamente atroz, algo increíble en un país miembro de la Unión Europea y que está a hora y media de avión de aquí, ¿no? Y que puede pasar aquí perfectamente porque están ocupando cada vez más cotas de poder partidos políticos con ideologías que preconizan este tipo de postulados. Entonces, es que no está tan lejos, ni es tan increíble, ni es tan descabellado pensar que este inicio, retirando banderas, que puede parecer, como digo, algo superficial, sea la punta de un iceberg muchísimo más grande y muchísimo más preocupante. Virginia, así se empezó, peligrar los derechos. Así se empezó en países como Hungría, como en Polonia, y a día de hoy, en Polonia, municipios como los de nuestra comunidad autónoma se declaran pueblos libres de personas LGBTI.
Pero es que vamos a más. Vivimos en la comunidad autónoma de Castilla y León, que es la única comunidad autónoma que no tiene una ley propia en defensa de las personas LGBTI. Cuando hay comunidades autónomas que ya han aprobado su segunda ley porque la primera se les quedó anticuada. Vamos más allá, los ayuntamientos. Está claro que las competencias municipales no son las mismas que las competencias de las comunidades autónomas, pero desde lo municipal se puede hacer mucho, empezando por los símbolos de los que hablemos. Vamos a pensar qué puede sentir, por ejemplo, una persona LGBT. Ya no vamos a hablar de Valladolid o de Burgos, que son grandes ciudades. Por ejemplo, cuando pase por el ayuntamiento de su pueblo de 500 habitantes. Es que son símbolos que lo que ayudan es a respaldar y hacer sentir seguridad a la persona que lo es, probablemente en un contexto que a lo mejor no tiene, de la que no se siente tan seguro. Y ahora hablaremos, de hecho, de sexilio. Pero vamos más allá, vamos a las políticas de igualdad. Es cierto, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Valladolid se ha hecho un acto institucional, pero faltaba la mitad del equipo de gobierno. ¿Qué mensaje estamos lanzando a la ciudadanía? Y la propia concejalía que se queda con las competencias de igualdad ha cambiado su nombre y ahora se va a llamar Asuntos Sociales. O sea, ahora todo lo relacionado con ser lesbiana, gay, bisexual, trans es un asunto social. Y es que no podemos olvidar que el lenguaje, las palabras crean realidades, y la eliminación de esa palabra igualdad y esa transformación en un asunto social también está mandando un mensaje a la ciudadanía. A mí eso de asunto social me recuerda a lo de vago y maleante, ¿no? A un problema social que tenemos que atajar. Ser LGBTI no es un problema social, es simplemente una condición natural al ser humano. El ser humano es diverso y hay personas heterosexuales, las hay lesbianas, las hay bisexuales, las hay homosexuales, las hay personas trans, no binarias, y simplemente creo que hay que aceptar esta realidad con total naturalidad. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que si llega al gobierno tras las elecciones generales va a derogar la ley trans. ¿Qué os parece? Mira, esto no se puede entender. Lo que ha pasado este año con la aprobación de la ley trans solo tiene una lectura y es clave electoralista. En España se aprobó la anterior ley trans en el 2007. Fue una ley importantísima que implicó que las personas trans no tuvieran que operarse para que se la reconociese como tal. Se aprobó sin absolutamente ningún ruido social y desde 2007 a 2023 hemos estado conviviendo con esa ley sin que a nadie le afectase. ¿Qué ha pasado? Que en el 2023, en un contexto preelectoral, pues cada partido ha jugado las cartas que creía que le iban a granjear un mayor beneficio. Y al final, una vez más, la extrema derecha ha colocado el marco que ha comprado la derecha e incluso una parte del Partido Socialista. La ley está aprobada desde febrero. Me gustaría que alguien se examinase a sí mismo y se preguntase en qué ha cambiado su vida y qué derechos le faltan ahora simplemente por habérselos dado a las personas trans. Me llama la atención que lo vaya a derogar el Partido Popular cuando, por ejemplo, el Partido Popular fue el impulsor de las leyes de Madrid. O sea, fueron con el gobierno de Cristina Cifuentes cuando se aprobaron estas leyes, pero es que es más. Que fueron pioneras en un montón de medidas y de postulados. Hace solo un año que se aprobó la ley LGBTI trans de Castilla-La Mancha, que fue la última autonómica en aprobarse con unanimidad en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha, de Partido Popular, de Ciudadanos y de Partido Socialista. ¿Cómo es posible que en menos de un año algo que los tres partidos votaron a favor se convierte de repente en un arma arrojadiza y en un elemento efectivamente electoral para ganar o perder votos? Es imposible. ¿Cómo puede cambiar un ideario político en menos de un año? Solo tiene una explicación. Pensar que hay un granero, que vas a convencer, que ahí tienes un caladero de votos que te van a granjear un beneficio de cara a las elecciones. No tiene absolutamente ninguna otra explicación. Miguel, no sé si quieres añadir algo al respecto. Es que aparte de lo que acaba de decir Virginia, es interesante pensar también que carece de valor el hecho de que partidos como el Partido Popular apoye este tipo de legislación cuando le toca en el ámbito autonómico y de hecho a veces siendo punta de lanza de muchas medidas, cuando a la primera de cambio no se le caen los anillos por utilizar esos derechos que él mismo ha promovido a que se aprueben como moneda de cambio para conseguir pues más votos o más cota de poder o más pactos con otros partidos, ¿no? Entonces, al final, lo que son los derechos, y hablamos de derechos que no son... Es que muchas veces nos quedamos, cuando hablamos de cuestiones LGTBI, nos quedamos en la cuestión, pues eso, de la bandera, el simbolismo, muchas palabras que tienen un significado muy bonito, pero que igual pueden quedar muy huecas, ¿no? La libertad, el respeto, la tolerancia. Hablamos de las realidades materiales de las personas LGTBI que viven en nuestro país, realidades materiales que se ven afectadas a diario y que hacen que su vida sea más difícil simplemente por ser quien son. Y es que no hablamos ya de respeto, ni de tolerancia, ni de amar a quien queramos, que por supuesto también hablamos de ser, hablamos de vivir
en plenitud de oportunidades y en total igualdad con el resto de la ciudadanía. No pedimos ni más ni menos. Y que eso sea motivo con el que mercadear por parte de algunos, pues es que es verdaderamente escalofriante, ¿no? Cuando además que esta ley que supone cosas tan básicas como que un menor trans en su colegio o en su instituto le llamen por su nombre sentido. Me encantaría que Feijóo o alguna de estas personas que le están diciendo que lo van a derogar se pusiese delante de un niño o una niña y les dijese, mira, corazón, voy a derogar la ley que te permite ir al instituto con tu nombre. Francamente, me parece absolutamente rocambolesco. Y me pregunto más, ¿realmente lo van a hacer? Porque tampoco estaban a favor del matrimonio igualitario, lo han tenido años y años y años en el Constitucional y son los primeros en hacer uso de ese derecho. Con lo cual, me gustaría incluso saber, no podemos obviamente anticiparnos el al futuro, pero si realmente hay una voluntad de esto. Mire, ojalá que no, pero aunque sea que no, de verdad me da una pena terrible que por mucho periodo electoral en el que estemos haya derechos de determinadas personas que puedan ser moneda de cambio, de intercambio y de negociación cuando hablamos de conformar gobierno. Al hilo de lo que estáis diciendo, se han cambiado los mensajes y se han tenido que cambiar las reivindicaciones, que de hecho la gran manifestación del sábado, la manifestación estatal, tenía que ver con la reivindicación de la diversidad familiar y que ha quedado un poco diluida con las actuales circunstancias políticas, con todo esto de las elecciones. Y claro, sí que me gustaría preguntarle a Miguel cuáles son las principales reivindicaciones de las familias del colectivo LGTBI. ¿Cuál dirías tú que son? Bueno, la verdad es que, por suerte, por el momento, y digo por el momento porque, claro, al hilo de lo que acabamos de comentar, nunca se sabe por dónde van a ir los tiros, casi nunca mejor dicho, dentro de unos meses y todo va como parece que va a ir. Digamos que hay una gran cantidad de derechos a nivel administrativo o a nivel, digamos, burocrático que se han logrado en los últimos años y es una suerte, pero hay que ir más allá, es necesario ir más allá y todavía se dan casos flagrantes de discriminación por el hecho de formar parte de una familia LGTBI que no son de recibo. En el grupo de familias de la Fundación, por ejemplo, tenemos el caso de varias familias de parejas de mujeres lesbianas que tuvieron problemas para registrar a la madre no biológica como madre de las criaturas que tuvieron cuando nacieron, ¿no? Cuando dieron a luz las madres que sí que eran biológicas. Claro, el hecho de que en un registro civil en 2021, 2022 creo que fue, se dé un caso así, pues es que resulta increíble. Todavía hay rémoras del pasado que hay que retirar y que hay que movilizar. Y no solo eso, es que dentro de las familias diversas, de las familias LGTBI, también hay diversidad dentro de ellas, porque al final pensamos muchas veces en el modelo de pareja de dos hombres cis, pareja de dos mujeres cis, el hecho de que haya familias con padres y madres trans, también hay que tenerlo en cuenta, parejas de personas no binarias, con descendencia no binaria, con niños, niñas, niñes trans. Claro, hay un sinfín de modelos, un sinfín de fórmulas que, lejos de ser el galimatías que pretenden algunos vendernos y la trampa de que, bueno, es que ahora a cualquier cosa le vamos a llamar familia, pues llamaremos familia a quien se considere que es una familia. Es tan sencillo como eso y es necesario que se quede reconocido. Miguel, ¿os ayuda la ley de familias y en qué medida os ayuda la ley de familias a resolver un poco los problemas que tenéis las familias del colectivo? La ley sí, hay varias ventajas que tenemos. Yo tampoco la conozco en detalle, la ley de familias, pero claro, he mirado la parte que me interesa como padre de tres niñas que nacieron en un embarazo múltiple. Por ejemplo, es una maravilla ver cómo se equiparan los niveles de familias numerosas especiales con las familias numerosas no especiales que son de embarazo múltiple. Y también hay un avance positivo en derechos de familias monoparentales también, que creo que también es interesante y que también entran familias LGTBI ahí, ¿por qué no? ¿No? Al final se trata de ampliar derechos que en ningún momento suponen que los derechos de otras personas vayan para atrás. Es que es lo que decía antes Virginia sobre en qué ha cambiado la vida de una persona que está en contra de la ley trans desde el mes de febrero. Lo único que ha cambiado ha sido para las personas trans, que ha podido acogerse a ella para mejorar su vida. Mientras la consecución de derechos para unos cuantos, unas cuantas y unos cuantes, no suponga el retroceso para otras personas, ¿qué problema hay? Si al final de lo que se trata es de hacer la vida mejor para las personas, desde lo que va la política, ¿no? Sí, desde luego. Sí, Virginia. Que hablamos de la ley de familias, pero es que nos encerramos en que la ley trans solo habla del derecho de autodeterminación de las personas y, por ejemplo, la ley trans, una de las cosas que garantiza es que las mujeres lesbianas no tengan que casarse
para que se le reconozca al hijo o a la hija como de las dos partes, por ejemplo. Quiero decir que es que nos obcecamos. Esto también lo quiere derogar Feijóo, porque lo que es una discriminación es que si yo mañana tengo un hijo, una hija, un hijo con mi pareja, solo vamos a poder inscribirlo como una de ellas, puesto que no estamos casadas. Entonces, no solo la ley de familia, sino heterosexual que no esté casada, lo puede nadie va a hacer sin ningún preguntar problema. exactamente, no se pide una prueba de ADN, por ejemplo, Claro. ¿no? al padre cuando va al registro. Es una discriminación flagrante. Y esta ley, por cierto, una cosa de la que se habla poquísimo, prohíbe en España las terapias de conversión, que era una cosa que se hacía, que era legal hasta el mes de febrero. Entonces, esto también lo va a derogar el señor Feijóo. O sea, es que cuando hablamos de derogar y de mercadear con los derechos de las personas, tenemos que ser muy conscientes de lo que se está diciendo realmente. Y el ruido y el daño que hace, por ejemplo, la cuestión de... están diciendo muchísimo como argumento para derogarla el hecho de que parece que ahora obligan a hormonar a los niños y las niñas trans, cuando en realidad la ley lo que dice es exactamente lo contrario, tener derecho a poder identificarte como persona trans y a que te llamen por tu nombre sentido, sin tener que pasar por medicación, sin tener que patologizarte, es justo lo contrario, ¿no? Y de hecho es que la sanidad en este país es una competencia autonómica, por lo tanto, si eso cambiase tendría que ser, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León quien lo llevase a cabo. La ley no regula nada de eso, las personas menores de 16 años no se pueden hormonar y las menores de 18 no se pueden operar. ¿De acuerdo? Y eso no sale en ningún tipo de foro, O sea, en ningún es tipo más de debate. restrictivo que cualquier otra ley, porque tú en España con 16 años, por ejemplo, te puedes negar a recibir una quimioterapia y aunque tu padre y tu madre supliquen al médico, con 16 años tienes derecho, por ejemplo, a renunciar a un tratamiento médico para un cáncer y morir. Y sin embargo no puedes pasar una operación para el cambio de sexo. Es decir, que es que encima tenemos una ley que es más restrictiva en muchos casos que la legislación común en el país. Sí. Otro problema que denuncia el colectivo, nos lo recordaba antes Eduardo, es el éxodo de las personas que por su orientación sexual tienen que marcharse de sus lugares de origen. Es lo que se denomina sexilio, un problema que se agudiza cuanto más pequeño es el lugar en el que viven. Eduardo nos va a mostrar, creo, Eduardo, pues algunos testimonios de algunas personas que han tenido que marcharse de su pueblo. Sí, es un concepto de que se habla ahora mucho, el sexilio, personas LGBTIQ+, que tienen que abandonar su municipio de origen debido a no sentirse seguros, no tener referentes en su municipio. Es el caso de Sergio y Jesús, dos paisanos de dos pueblos de Palencia y de Valladolid que nos han contado precisamente eso, que tuvieron que salir de su pueblo generalmente a ciudades o pueblos más grandes de su pueblo de origen. Pues que no había gente como yo. O no estaban a la luz, ¿no? Gente como yo. Y aparte de sentirte muy solo, tú al final buscas un sitio, buscas un lugar en el que haya posibilidades, tanto laborales como personales, ¿no? Quieres conocer a gente como tú, gente que no te vea como un bicho raro. Entonces parecía la única opción. Irte a la ciudad parecía la única opción. Que hace 20 años las cosas no son como son ahora. Y pues más que por el pueblo es por una cosa de la presión social, ¿no? No solo aquí sino en general cómo se vivía la homosexualidad. Fue cuando decidí pues que tenía que salir de aquí pues para poder vivir eso libremente, ¿no? Sin negarme a mí mismo, sin que la gente alrededor me juzgara. Porque sí, porque hemos crecido, la gente que hemos nacido en finales de los 80, sí, a lo largo de los 90, los 2000, hemos crecido sin referentes apenas. Y parecía que, bueno, pues que solo en ciudades como Madrid o Barcelona podías hacer vida. En ciudades más grandes pues se puede llevar mejor, sobre todo porque no existe tanto el que dirán, y en los pueblos pequeños pues todos nos conocemos, entonces el diferente siempre es más criticado, siempre a la gente le gusta más hablar por detrás que a la cara. Lo ideal, por supuesto, es poder ser tú mismo en tu lugar, que donde tú naces siempre es tu lugar, no tener que irte. Pues a este problema y otros pone en datos un estudio de la empresa D40DB para Amazon. Una de las conclusiones es que aquí en Castilla y León la edad media a la que las personas LGBTI comparten por primera vez su orientación sexual o identidad de género es casi a los 19 años, un poquito antes que la media nacional, que es de 20 años. Pero una de cada 5 personas del colectivo nunca se lo ha contado a nadie de su entorno. Tampoco se muestran igual con cada grupo que los rodea. Por ejemplo, con los amigos es mayor el porcentaje que lo cuenta abiertamente, prácticamente la mitad
mitad, un poquito menos de la mitad, con la familia, y donde menos comparten su identidad es en el entorno laboral, en el trabajo. Y es por miedo al rechazo, al aislamiento, a perder amigos o familiares o a sufrir acoso verbal. De hecho, casi 4 de cada 10 ha roto relaciones de amistad debido a su orientación y 1 de cada 4 con sus familiares. Pero es que además en nuestra comunidad autónoma el 40% de las personas del colectivo ha sufrido acoso verbal o psicológico durante su infancia o adolescencia. Un tercio discriminación o trato desigual. Un porcentaje similar, otro tercio, ha sido objeto de acoso verbal o violencia psicológica en su primera etapa laboral, y a un 22% lo han agredido física o sexualmente. Y ojo a ese concepto que adelantábamos, el de sexilio, también conocido como migración LGBT o queer, el éxodo de personas que no encuentran un espacio seguro en su lugar de origen, por lo general pueblos. En Castilla y León, 4 de cada 10 personas del colectivo que vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes ha tenido que cambiar su lugar de residencia, en la mitad de esos casos a una ciudad más grande. Pero es que eso en toda Castilla y León le pasa a un tercio de las personas LGBTI. Le voy a preguntar a Virginia, que además ha sido alcaldesa de un pueblo pequeño de Valladolid. Claro, ¿cómo se puede luchar contra esto? ¿Cómo se puede luchar contra el sexilio? Porque hablaban eso de falta de referentes, pero claro, al final es un ciclo, ¿no? Se van marchando también la gente joven, con lo cual siguen faltándole referentes a las generaciones que vengan atrás. ¿Cómo luchar contra esto? Bueno, lo primero es que tenemos que decir que sexilio, la primera vez que ha aparecido en un documento oficial también ha sido en esta ley trans. Y el Ministerio de Igualdad iba a hacer o hará el primer estudio oficial en España sobre sexilio, porque hasta esta encuesta que ha aparecido ayer, antes de ayer, no hay realmente recogidos datos sobre cuáles son los datos reales del sexilio en España. Nosotros hace 10 días, en Fundación Triángulo, hemos hecho un encuentro con jóvenes LGBTI de pueblos de Castilla y León. ¿Vale? Hemos contado con gente del Bierzo, con gente de Mota del Marqués, en Valladolid, y con gente de Matabuena, un pueblo de Segovia. Y precisamente hemos querido hacer un foro y poner en común, porque muchas veces desde lo urbano se tiene una perspectiva como que la gente de los pueblos se tiene que ir poco menos que porque te apedrean, porque es asfixiante ser LGBT. Pero realmente, por ejemplo, Jesús lo decía muy bien, realmente cuando la gente se va de los pueblos, muchas veces se va porque no hay gente como tú. Hablamos de Castilla y León, una comunidad autónoma con municipios pequeñísimos. Una persona de 25 años homosexual en mi pueblo no tiene nadie que sea igual que ella, pero es que una persona de 25 años heterosexual tampoco. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, quiero decir, aquí se incluyen muchos factores. En este foro todos coincidían en que habían tenido que salir del pueblo por circunstancias distintas, por estudios, por trabajo, digamos, para hacer ese proceso de afirmación de su propia identidad ante esa falta de referentes. Pero todos coincidían que podían vivir libremente en el pueblo siendo LGBT. Algunos vivían todo el año, o sea, mantenían allí su residencia, otros solo de visita. Algunos se han encontrado con discriminación. Exactamente. De hecho, muchos de ellos se reconocían ahora como los referentes para las generaciones venideras que ellos no tuvieron. Entonces, lo que sí que decían es que ellos necesitaban salir del pueblo para encontrar, relacionarse con gente igual. Que hay una cuestión en el pueblo que es indiscutible y que no pasa en las grandes ciudades, que es que en los pueblos se conoce todo el mundo, para bien y para mal. Y que en los pueblos siempre se va a hablar del que es diferente, siempre del que sobresale. Obviamente, si eres el gay, el trans o la lesbiana, tus vecinos van a comentar como si eres el punky y te has puesto una cresta. Sin embargo, ninguno hablaba de tener sentimiento de inseguridad. Bien por el contrario, lo que decían es que si el pueblo tiene esa parte mala de que todo el mundo habla mal de ti, tiene la parte buena de que la persona que puede ser más homófoba o más transfoba, más reaccionaria, que puede estar movida más por el odio, siempre va a luchar contra que te conoce. Tú no eres una persona anónima, eres una persona con nombre, con apellidos, eres la hija de, la sobrina de, la nieta de, y ahí es mucho más difícil que se produzca una cuestión, un acoso real. ¿Dónde asesinaron a Samuel? En A Coruña. ¿Dónde se producen las grandes agresiones, los discursos de odio? En las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque una persona que es homófoba es mucho más fácil agredir a un homosexual, que es eso, un homosexual. No tiene nombre, no tiene cara, claro, que no se conoce. No es nada más que eso. Claro. Con lo cual,
yo tengo muchas ganas de que salga ese resultado del sexilio, porque nuestra impresión, además con Fundación Triángulo, llevamos todo el año por un convenio con la Diputación, yendo por los pueblos de la provincia, las conclusiones que vamos sacando van mucho más encaminadas a que la gente se va de los pueblos, no tanto porque sienta que no se puede ser LGBT en los pueblos. De hecho, en muchísimos pueblos nos encontramos que nos dicen, no, mira, pero si ahí vive una pareja de hombres, ahí vive una pareja de mujeres. Se van más exactamente porque al final, bueno, pues tú imagínate, ¿qué quiere hacer una persona de 20 años, sea LGBTI o no lo sea? Por relacionarse con gente igual, establecer relaciones y de alguna manera vivir un determinado tipo de vida que es imposible vivir, por ejemplo, en pueblos como el mío. Y además eso está muy bien también para no demonizar el medio rural, que bastante tiene con lo que tiene, ¿no? Es que es lo que le faltaba al pobre medio rural. Es que al final este tipo de juicios de brocha gorda, pueblos fatal en ciudades muy bien, pues mira, ni lo uno ni lo otro. Yo aquí puedo hablar solo por experiencia personal, como miembro, como digo, de una familia LGTBI que vive en un municipio pequeño, no es un pueblo como tal, pero sí que es un municipio pequeño, y al final... Es lo que decía Virginia, todo el mundo te conoce para bien o para mal. Yo siento cierto vértigo, porque todo el mundo sabe quién soy y sabe la familia que tengo y las características que tiene. Pero a la vez también es muy reconfortante pues sentir no ya el apoyo, el cariño de la gente o la simpatía y la amabilidad, porque bueno, eso es reconfortante, seas LGTBI o no lo seas, ¿no? Pero el hecho de pensar en eso, en los referentes... Que podemos ser desde nuestra humildad, nuestra imperfección y nuestra vida normal y corriente para gente que quizá precisamente por vivir en un municipio más pequeño pues esté más falta de este tipo de diversidad a su alrededor. Y es más, ya me voy un paso más allá. Yo resido en un municipio de 20.000 habitantes, pero mi pueblo de toda la vida es un pueblo de 20 habitantes, perdido en la montaña, Castilla y León, total, ¿no? Sí. Y allí también he sido abiertamente LGTBI desde el principio, paso las vacaciones con mi familia allí, es un lugar muy pequeño, muy aislado, muy complicado para muchas cosas a muchos niveles y en el que también pienso que es necesario pues que se haga vida normal, ¿no? Que se haga una vida exactamente igual en plenitud de derechos, en igualdad de oportunidades como cualquier otra familia, porque es la manera de que el mensaje de igualdad y de diversidad cale en todos los estamentos de la población, ¿no? Y cale en todos los estratos. Si dejamos recluida la diversidad a espacios más amplios o a ciudades más grandes, pues es que no estamos haciendo los deberes del todo. Y no queremos decir que no haya casos de LGBTifobia en los pueblos, evidentemente. Que los habrá seguramente. Conocemos casos y además cuando se produce un caso muchas veces es más difícil de reconducir que cuando pasa en la ciudad, porque tú en tu ciudad, digamos, puedes incluso elegir cambiar de barrio, si llega la cosa, digamos, muy lejos. Pero es cierto que en el municipio, precisamente por ese conocerte a todo el mundo, muchas veces es más difícil escapar. Y cuando se produce realmente una cuestión de acoso, pocas salidas hay más allá que irte. Existen, por supuesto que existen. Lo que yo creo que Miguel y yo queremos lanzar un mensaje menos catastrofista, ¿no? Es decir, oye, no creemos, y esta es una conclusión que yo creo que sí me afirmo a sacar de la experiencia en Fundación Triángulo, que en los pueblos, por norma general, exista más LGBTifobia que en las ciudades. Vamos a aprovechar ya los últimos minutos que nos quedan del programa, de este análisis. Antes, Virginia, nos comentabas que Castilla y León es el único territorio donde no existe una ley LGTBI. ¿Hay esperanzas de que en los próximos años se pueda avanzar en ese camino? Os lo voy a preguntar a los dos, Virginia. Empezamos por ti. Bueno, en este contexto ninguna. No podemos olvidar... Muchas veces los medios de comunicación nos llaman para preguntarnos en qué, a nivel legal, en qué ha cambiado la entrada de Vox en el gobierno autonómico. Y yo les digo, en nada, porque el Partido Popular de Castilla y León tampoco había aprobado esa ley autonómica que en otras comunidades autónomas sí que había aprobado. Entonces, en ese sentido, lamentablemente nos encontramos ante uno de los PPs más reaccionarios en materia de igualdad de derechos LGBTI de toda España. Desde Fundación Triángulo se ha solicitado en la legislatura anterior también distintas reuniones a Mañueco y Mañueco no ha concedido ninguna. Quiero decir, entonces, en este contexto, que ya era malo sin la presencia de la extrema derecha, es peor ante la presencia. De hecho, han manifestado que no tienen absolutamente ninguna intención, porque Asturias tampoco tiene ley. La diferencia es que el Principado sí que ha dicho que sí que tiene la voluntad firme de aprobar una ley autonómica.
En este caso, han dicho lo contrario, con lo cual, de momento, mientras estemos en este contexto y en esta legislatura, no hay ninguna esperanza. Insisto, con lo que esto supone. Es cuestiones tan básicas como que los centros escolares de Castilla y León no tienen un protocolo para atender a menores trans. Cuestiones tan básicas como esa. Miguel, ¿algo que añadir? Sí, pues eso, simplemente que estamos en un momento tan preocupante que ya no es que hablemos de que si avanzamos o no, es que hablamos de no retroceder, es que hablamos de no perder el terreno que tanto esfuerzo ha costado ganar y que tanta lucha tiene detrás, ¿no? Y al final, cuando la lucha, el conflicto que se tiene no es porque no se avanza lo suficientemente rápido, sino porque la amenaza es que probablemente vayamos para atrás en algún aspecto, pues es que es fiel reflejo de lo preocupante de la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Esta mañana hablábamos entre compañeras. Yo tengo 34 años. Es mi primer orgullo que no voy a salir a reivindicar más derechos, sino realmente a defender que no me los quiten. Es un contexto en el que jamás pensé que me vería. Yo también he tenido esa conversación con amigos esta semana y es el orgullo, yo creo, más combativo que he vivido. Yo tengo 37, tengo alguno más que Virginia, pero vamos, soy de una generación que he crecido como persona gay abiertamente desde la adolescencia y que siempre he visto avances esperanzadores que además me animaron en un momento dado también a ser visible y a vivir mi identidad sin problemas, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que es pelear porque los derechos que tanto nos ha costado conseguir no se vayan para atrás. Pues es una pena, la verdad, pero bueno, pues hoy se va a escuchar mucho la voz del colectivo y que no sea solo hoy, que sea todos los días. Virginia y Miguel, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y nada, os emplazamos a que sigáis contándonos todo lo que pasa. Aquí está abiertas las puertas de Está Pasando. Gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida volvemos. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando. Hoy, ya saben, es un día de reivindicaciones y otro colectivo que se ha manifestado hoy son los trabajadores de Renfe. Eduardo, cuéntanos. Sí, ha sido en León. Sindicatos, trabajadores de Renfe y ciudadanos en general estaban llamados a participar en una concentración que tenía varios objetivos. Reclaman recuperar carga de trabajo en mercancías, protestan por la externalización de trabajos en fabricación y mantenimiento y reclaman, Mónica Murciego, recuperar frecuencias previas a la pandemia. Sí, compañeros, la pandemia supuso una merma de las conexiones por tren desde la ciudad de León, desde la provincia, y los trabajadores, hasta 400, denuncian que no se ha recuperado un 40% de esas conexiones por vía ferroviaria. Jorge de Dios, miembro del comité de empresa, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal todos? Bueno, protesta porque consideráis que León no puede perder todas esas conexiones, que ya ha habido momento de que Renfe la recupere. Así es, ha habido hasta una desconvocatoria de huelga en el que Renfe se comprometía a recuperar las circulaciones de antes de la pandemia y en la provincia de León seguimos sin que esa promesa se cumpla. Influye en que los viajeros tienen peor servicio, influye en que hay pocas cargas de trabajo tanto para los talleres como para los trabajadores de maquinistas de León, tanto en media distancia como mercancías, como larga distancia, servicios comerciales, y estamos viendo que no hay ninguna solución. Seguimos también con la integración de la FEVE, que llevamos así 12 años y no hay solución. Entonces hay que reivindicarse. La provincia de León no puede quedar cerrada, tanto como si se abre una variante de Pajares, como si se abre una variante por Valladolid, por Olmedo, para pasar los trenes hacia Galicia. Tenemos que reivindicarnos de que aquí hay mucha gente que se mueve a Madrid, tanto para trabajar como para ocio, y a las diferentes provincias, y tenemos que seguir en ello, no podemos dejarlo pasar. Estamos hablando de que afecta a las frecuencias para los viajeros, pero también a vosotros como trabajadores, porque la escuela de maquinistas que hay ahora mismo está derivando esas personas a otros puntos de España, porque aquí no hay trenes para darles cabida. Eso es, aquí en León por suerte tenemos una escuela en la que hay por lo menos 25 personas haciendo el curso. Toda esa gente cuando entra en Renfe se va para otros lados y aquí no puede pedir esta residencia porque se acaba León si no vuelven los trenes. Supongo que estaréis en negociaciones, hay otros aspectos, ¿no?, como el médico, que también os está afectando ahora mismo al colectivo de trabajo. Eso es, el gabinete médico, según la Junta de Castilla y León, ha tenido que cerrar porque no se contrata un enfermero, y la contratación de un enfermero debe ser real, porque si no, nosotros estamos haciendo los reconocimientos en una clínica privada, que es otro coste a mayores que está asumiendo la empresa, que no debería de ser así.
Pues gracias, Jorge. Venga, muchas gracias. Pues ya lo veis, compañeros, León que no quiere perder esa oportunidad del tren moderno para recuperar todas esas conexiones como estaban hace 3 años. León no quiere perder el tren, nunca mejor dicho. Gracias, Mónica. Y este verano unos cogerán un tren para irse de vacaciones y otros seguramente un avión. Y a muchos les entran las dudas de qué hacer si surge algún problema con el vuelo, que se cancela o nos pierden el equipaje. Y este año, con unas elecciones por medio, aún hay más dudas. Rebeca Miguel, delegada de la UCU en Castilla y León, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy importante, hoy acaba el plazo para que los ayuntamientos sorteen la composición de las mesas electorales. Muchos ya saben si les toca o no. ¿Qué pasa si nos avisan ahora y teníamos un vuelo para el 23 de julio? Pues mira, tenemos 7 días para presentar la excusa ante la Junta Electoral de Zona con toda la documentación que acredite nuestra contratación de ese viaje, bien sea el contrato de reserva de cualquier establecimiento hostelero, un billete de avión o un billete de tren. La Junta Electoral Central supuestamente ha dictado una instrucción a todas las juntas electorales de zona para que sean eximidos todos aquellos ciudadanos que hayan sido resultados elegidos miembros de mesa electoral y tuvieran contratadas sus vacaciones con anterioridad a la convocatoria de estas elecciones. Sí, entendemos que no van a tener ningún problema presentando la excusa en tiempo y forma con la documentación que acabo de mencionar. Si lo tuvieran y no se les excusaran, tienen que repercutir el reembolso de sus billetes y de sus contrataciones de establecimientos hosteleros ante la agencia de viajes o ante la compañía aérea, porque se trata de una causa de fuerza mayor y es una circunstancia imprevista e imprevisible a la que los ciudadanos tenemos derecho a recuperar todo nuestro dinero de esos viajes sin ningún tipo de cancelación. Y lo que es más importante, no hay necesidad de haber contratado un seguro de cancelación para solicitar la cancelación del viaje por haber resultado elegido miembro de mesa electoral. Es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Por cierto, Rebeca, mañana entra en vigor una norma que va a prohibir que recibamos llamadas comerciales sin nuestro consentimiento. ¿En qué consiste? ¿Vamos a notar realmente que vamos a recibir menos llamadas telefónicas, llamadas spam? Así es. Mañana entra en vigor un artículo concreto de la Ley General de Telecomunicaciones que lo que hace es que los consumidores tenemos que haber dado nuestro consentimiento expreso para poder recibir ese tipo de llamadas spam que recibimos todos los ciudadanos de manera insistente, tanto de entidades financieras como de compañías telefónicas y de energéticas. A partir de ahora solamente las podremos recibir si hemos dado nuestro consentimiento o si la hemos solicitado. Hay gente que le interesa recibir llamadas con fines comerciales y las puede haber solicitado. Solo en esos casos, en el caso de que no hayamos dado nuestro consentimiento o no hayamos solicitado que nos realicen esas llamadas, lo podremos denunciar ante la Agencia Estatal de Protección de Datos. Pues a ver si es verdad. Rebeca, gracias por acompañarnos y echarnos una mano con este par de cuestiones. Gracias. A vosotros, como siempre. Y volvemos a emprender el vuelo porque volar sin motor y con el único impulso de las corrientes de aire. En eso consiste el vuelo a vela, un deporte del que Soria está a punto de celebrarse el Campeonato Mundial Femenino. Medio centenar de las mejores pilotos del mundo van a competir en el aeródromo de Garray. Allí está casi todo listo para la prueba y en la pista, Beatriz Chasco. Buenas tardes, Bea. Sí, aquí en el aeródromo de Garray se va a celebrar el Campeonato Mundial de Vuelo a Vela Femenino del 2 al 14 de julio. Para hablar un poquito más, ¿no?, de este campeonato tenemos aquí a Belén Martí. Ella es una piloto, no participa como participante del campeonato, pero sí como organizadora. Exactamente, estamos aquí todos organizando todo este campeonato que consiste en básicamente una carrera entre todos estos planeadores que estáis viendo aquí detrás de mí. Estas carreras consisten en varias tareas que son como triángulos de distancia a los que los planeadores tienen que llegar a cada punto para volver. El que antes llegue es el ganador. Y bueno, en este campeonato tenemos a 47 mujeres de 15 nacionalidades diferentes. Existen 3 clases, la clase club, la clase de 18 metros y la clase estándar. Todo esto se rige según el tipo y el modelo de avión con el que están compitiendo cada una de estas pilotos. Ahora mismo estamos en el punto de, el punto de salida, ¿sería el punto de salida, es correcto? Es más bien el punto de despegue, ya que el comienzo de la carrera comienza a partir de un punto determinado que es la puerta, que se abre a partir de una hora determinada.
y se notifica por radio cuando está abierta esta puerta. Realmente esto es simplemente el punto de despegue y no como tal el punto de salida de la carrera. Estos aviones de volar a vela, ¿en qué consiste? Son aviones que no tienen motor. No, por supuesto, son aviones que planean y que se mantienen en altura y en el aire gracias a corrientes de aire caliente o térmicas y corrientes de viento que gracias a la orografía pueden ayudarnos a mantenernos en el aire, como puede ser el viento de ladera o la onda de montaña. Las pilotos aprovechan estas condiciones, ¿no? Tanto meteorológicas como del entorno en el que se vuela para mantenerse en el aire. Exactamente. Muy bien, Belén, bueno, pues muchísimas gracias, disfrutad mucho de este campeonato y aquí Soria se va a convertir durante 2 semanas en el epicentro mundial del vuelo a vela. Menudo espectáculo, Beatriz, gracias, del 2 al 14 de julio. Y en Zamora actualmente sigue inmersa en sus fiestas patronales y entre las actividades del programa está abierta ya la feria hasta mañana de cerámica y alfarería popular. Es la más antigua de España, cumple 51 ediciones y este año hay unos 70 artesanos de España, Francia y Portugal. Y en la tierra del barro y los alfareros es casi imposible pasar por allí, Pablo Carretero, sin comprar alguna cosa. Aquí en Zamora los ceramistas tienen su hueco en la Plaza de Viriato y en la Plaza de Claudio Moyano, en esta feria, como decimos, de la alfarería y de la cerámica que se celebra en Zamora. Se lleva celebrando muchos años y hay productores no solamente de la provincia, también de fuera. En este caso nos acercamos también a conocer a algunos de la provincia, como Nuria Martín, que viene de Gamones. De Gamones de Sayago. Bueno, Nuria, ¿qué es lo que tenemos este año? Bueno, pues mira, vuelvo un poco a repetir lo que son las paredes de piedra y la representación de la comarca de Sayago, como puertas de madera y las paredes de los cortinos, porque es un producto que aquí gusta mucho. Y después, bueno, pues reproducir lo que es mi entorno, el entorno natural, las texturas, el biograbado de hojas. Como veis, reproduzco con el barro todo lo que son las texturas de las encinas. Ahí tenéis una representación del abedul, del castaño, de la encina. Y después, bueno, por los cuencos, si podéis coger alguno, pues también los veis que son con muchas texturas, óxidos. Entonces, bueno, estas texturas son muy interesantes, sí. Son piezas decorativas y también utilitarias. Ahora estoy trabajando con chef porque ven que es una cerámica dura, que es una cerámica muy hechos para ellos, con diseños innovadores y muy resistente. Acabamos de dejar unos clientes, antes de atenderos, que me estaban encargando lavabos de cerámica para su casa. O sea que amplío un poco en restauración, cocina para chef, decoración y piezas utilitarias. La representación de la bellota de Sayago, de las encinas, y cuencos, ves que son piezas exclusivas. No me gusta repetir piezas, sino que el que pase por el puesto tenga una pieza y que sea para él, exclusiva. Pues eso también es importante, también la innovación y de nuevo conocerlo. Muchas gracias, Nuria, por estar con nosotros. Y vamos a continuar también por aquí para seguir viendo a algunos de los productores que tenemos aquí, que también, no sé si somos también de la provincia o de fuera. ¿De dónde sois vosotros? De la provincia. Yo sí, soy de Cabañas del Este. ¿Y qué es lo que nos has traído este año para vender? Pues como siempre, aquí hay que traer un poco de todo, un poco de utilitario, un poco de escultura, un poco de decoración, un poquito variado, como siempre. Imagino que tenéis una responsabilidad extra, los productores zamoranos, al final, es la Feria de la Cerámica de Zamora, que acercarle a la sociedad nuestra cerámica es uno de los productos más importantes que tenemos en la provincia. Imagino que tenéis eso, es un poquito más de responsabilidad, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la feria de cerámica la hacen más casi los clientes, que los artesanos somos... Hay variedad y hay calidad. Pero yo creo que la feria la hace más el público, El público... ¿Se mueven los zamoranos? Se mueven mucho, saben, entienden, preguntan y eso es de agradecer, vamos. O sea, y yo creo que la feria es buena por la gente aquí. En otros sitios no se valora tanto. Bueno, pues muchas gracias por empezar por atendernos. Aquí tenemos algún otro productor. Habíamos dicho que tú no eras de la provincia, ¿no? No. ¿De dónde eres? De Vizcaya. De Vizcaya. ¿Y has venido, es la primera vez que vienes a la Feria de la Cerámica? No, llevo viniendo pues igual una década ya. ¿Una década, 10 años? Sí, sí. ¿Y es una cita ya marcada en el calendario para ti? Sí, por supuesto. Es una feria con mucha solera, con muchísima tradición. Sí. Estamos viendo que tenéis... es decoración. ¿Qué es lo que traéis aquí? Bueno, pues yo lo que hago son piezas decorativas y piezas de uso, utilitarias.
Puedes ver allí vajillas, tazas, vasos, platos de todo tipo. Y luego también hago una parte decorativa para la decoración del hogar, como son las lámparas y las vasijas. Sí. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, que vaya bien en estos días. El año que viene, entonces, ya te veremos aquí por 11ª vez, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ya lo estáis viendo, estos son solamente algunos de los ejemplos de la Feria de la Cerámica de la Alfarería que se celebra aquí en Zamora, que se lleva celebrando tantos años y que, como decimos, es uno de los platos fuertes que hay en las ferias y fiestas de San Pedro. Y hay que darse prisa. Gracias, Pablo, porque termina mañana esta feria, se despide de... Pues nada, que aprovechen, porque con todas las cosas tan bonitas que hemos visto... Impresionantes, las tenemos todas. Sí, yo me llevaba, vamos, por no decir todas, unas cuantas, vamos a decir así. Bueno, tenemos que ir guiándonos, pero hoy, como toda España, también toca despedirnos de Carmen Sevilla, que, como saben, murió anoche en Madrid, donde llevaba hospitalizada desde el pasado domingo. Tenía 92 años y padecía Alzheimer desde 2009. Fue uno de los rostros más queridos del cine y de la televisión, y con su cercanía se ganó el cariño y la admiración de varias generaciones. Para el recuerdo quedan películas como La Fierecilla, La Revoltosa o Fíjate Pilar en Hollywood, Rey de Reyes o Marco Antonio y Cleopatra. Yo me acuerdo sobre todo de su paso por televisión con Telecupón o también con Cine de Barrio. Claro, porque a nosotros ya nos pilló un poquito jóvenes. En los 90, 2000, cuando éramos niños, adolescentes, veíamos eso, el Telecupón, las ovejitas... Y además con esa simpatía que ella tenía, pues esa anécdota ya ha quedado para el recuerdo, ¿no? Que no se acordaba dónde estaban las casillas. Claro. Pero, madre mía, toda su carrera artística es impresionante, así que nada, un recuerdo para Carmen Sevilla. Sí, nos quedan sus películas, sus canciones, sus fotos míticas. Eso es. Y así nos vamos a despedir. Mañana volvemos otra vez aquí con todos ustedes, ya saben, a partir de las 12:30 de la mañana. En directo, en Está Pasando. Que pasen un buen día. Hasta mañana. Cariño, ya no quiero nada más. Gracias. La está precioso. Aquí la pondré si la gusta. Una camelia de raso. Dicen que soy